En este video preparado por Confort Empresarial Latinoamérica, vamos a estudiar los componentes adicionales, presentes en los sistemas de refrigeración comercial típicos. Empecemos diciendo, que el ciclo que estamos mostrando, por supuesto tiene los 4 componentes principales. 1. Condensador. 2. Evaporador. 3. Válvula de expansión. 4. Compresor. Como podemos ver, adicionalmente tenemos otros componentes, que precisamente a continuación vamos a estudiar. 1. Recipiente. El vapor de refrigerante comprimido, se condensa en el condensador, a un elevado nivel de presión. Tras abandonar el condensador, el líquido atraviesa el recipiente. Los principales objetivos del recipiente son 2. A. El recipiente compensa los cambios en el nivel de líquido del condensador, derivados de las variaciones que sufre la carga térmica. B. El recipiente, asimismo, actúa como un depósito complementario, que asegura la separación del refrigerante líquido, del vapor de refrigerante, garantizando así que lo único que abandone al recipiente, sea refrigerante líquido puro. 2. Termostato. Un termostato, es un dispositivo que abre y cierra un circuito eléctrico, cuando la temperatura del sistema o la cámara frigorífica, alcanza el valor predefinido en él. Sus principales funciones son 2. A. Función de protección, o seguridad, para impedir las temperaturas excesivamente altas, o bajas, evitando así, por ejemplo, la creación de escarcha. B. Función de control, controla la temperatura de la cámara frigorífica, el medio, y la superficie. ¿Cómo funciona un termostato? El sensor de bulbo del termostato está lleno de gas, que se expande, y contrae como resultado de la temperatura, en la que se encuentra el bulbo. El gas que se expande o contrae, hará que el fuelle dentro del termostato, encienda o apague el sistema de contactos eléctricos. Así que si el bulbo detecta que la temperatura está bajando, apagará la alimentación a la válvula solenoide, y el suministro de refrigerante al evaporador se detendrá, cesando el enfriamiento. 3. Válvula solenoide. Una válvula solenoide, es un dispositivo mecánico electromagnético, que se utiliza para controlar el flujo de refrigerante, en estado líquido o gas. El funcionamiento de una válvula solenoide, está controlado por una corriente eléctrica, que corre a través de una bobina. Por lo general, existen 2 tipos de válvulas solenoide. A. Válvulas de solenoide de accionamiento directo. Estas válvulas abren o cierran sus puertos, cuando se suministra alimentación a través de la bobina. B. Válvulas solenoides servoaccionadas. Estas válvulas abren un orificio piloto, y permiten la apertura de la válvula progresivamente, de acuerdo con la diferencia de presión existente en el diafragma o pistón, y en función de si reciben energía o no. A menudo, las válvulas solenoides, están disponibles en los siguientes formatos. A. NC, normalmente cerradas. Estas válvulas cortan el flujo de refrigerante, cuando no reciben energía, y lo permiten cuando su bobina la recibe. B. NO, normalmente abiertas, estas válvulas permiten el flujo de refrigerante, cuando no reciben energía, y lo cortan cuando su bobina la recibe. 4. Presostatos. Un presostato es un dispositivo, que controla y protege el sistema, frente a presiones de aspiración demasiado bajas, presión en el evaporador, y presiones de descarga demasiado altas, presión en el condensador. Las principales funciones de un presostato son 2. A. Función de protección, o seguridad, limita la presión y detiene el sistema, si la presión es excesivamente alta, o baja. B. Función de control, es responsable del control cíclico del compresor y el ventilador, así como parada por vacío. Existen 2 tipos comunes de presostatos. A. De control sencillo, este tipo de presostato, está disponible en versiones de baja y alta presión. C. De control doble, este tipo de presostato, actúa como un presostato de baja y alta presión en un único equipo. 5. Separador de aceite. La descarga de refrigerante en forma de gas caliente desde el compresor, transporta aceite. Existen casos, en los que la cantidad de aceite es excesiva, y el aceite no vuelve atrás. Para evitarlo, empleamos un separador de aceite, cuya función es separar el aceite del refrigerante, y devolverlo al compresor.
Los separadores de aceite se diseñan para capturar el aceite suspendido en el gas caliente, y cuentan con un mecanismo de control que permite devolver el aceite al cárter de aceite del compresor. Un separador de aceite protege el compresor frente a la posibilidad de quedarse sin aceite. Su funcionamiento lo podemos resumir de la siguiente manera. A. El aceite se separa del gas refrigerante descargado. B. Se evita que el aceite pueda escapar hacia el sistema de refrigeración. C. El aceite se recoge en la parte inferior del separador. D. Cuando el nivel de aceite aumenta, el flotador abre una válvula de aguja y permite que el aceite vuelva al cárter del compresor. E. Cuando el nivel de aceite desciende, el flotador desciende y cierra la válvula. 6. Filtro secador. Cabe la posibilidad de que penetren en el sistema de refrigeración materiales extraños, como agua, óxidos metálicos, o suciedad. Estos materiales pueden causar un funcionamiento deficiente del sistema, o incluso que éste deje de funcionar. El filtro secador permite eliminar tales materiales extraños del refrigerante, con objeto de aumentar la eficiencia del sistema. Sus características son: A. Un filtro secador se usa para proteger un sistema de refrigeración, por medio de la captura de sustancias perjudiciales. B. Un filtro secador impide la formación de hielo en el orificio de la válvula de expansión, ya que elimina las partículas de agua del refrigerante. C. Asimismo, un filtro secador es capaz de eliminar otros contaminantes sólidos, materiales oxidados y ácidos. D. Un filtro secador reduce al mínimo la posibilidad de que se produzcan reacciones químicas en el sistema, como resultado de la presencia de partículas extrañas. 7. Visor de refrigerante. El visor se usa para comprobar el nivel de refrigerante y detectar la existencia de humedad después del filtro secador en el sistema. Un indicador de color, situado en el interior del visor, indica el nivel de humedad. A. Color verde. El nivel de humedad en el refrigerante no es peligroso. B. Color amarillo, indica que el nivel de humedad es demasiado elevado. Por otro lado, si se aprecia la presencia de burbujas a través del visor, probablemente se deba a una o más de las siguientes situaciones. A. La caída de presión que tiene lugar en el filtro secador es demasiado pronunciada, puede que el filtro se encuentre atascado. B. Falta de subenfriamiento del refrigerante a la salida del condensador. C. El nivel de refrigerante que contiene el sistema en su totalidad no es suficiente. 8. Válvula de cierre, o válvula de bola. Estas válvulas son usadas en caso que se necesite aislar los componentes y controles, para llevar a cabo un diagnóstico del sistema. 9. Regulador de presión de evaporador. Su principal objetivo es mantener la presión constante en el interior del evaporador. Para ello, el regulador se abre y se cierra en función de la carga en el evaporador. El regulador de presión de evaporador está equipado con una conexión para manómetro, que facilita el establecimiento de la presión de evaporación deseada. 10. Sistema de control de la presión de condensación. Este sistema se compone de un regulador de presión y una válvula de presión diferencial NRD. El regulador de presión de condensador controla la presión en el condensador, con objeto de mantener un cierto nivel de presión de condensación, incluso a muy baja temperatura ambiente. Ello permite garantizar la existencia de la presión diferencial necesaria, mínima, en la válvula de expansión termostática. Cuando la presión en el interior del condensador aumenta, la válvula se abre, la presión se libera, y vuelve a descender hasta que la válvula se cierra de nuevo, por efecto de la presión que ejerce el muelle. Este sistema permite resolver muchos de los problemas asociados al control de un condensador en zonas con grandes cambios de temperatura ambiente, dado que amortigua las variaciones de presión. Válvula de presión diferencial NRD. Esta válvula, instalada entre la línea de descarga y el recipiente, permite garantizar el mantenimiento de una determinada presión en el recipiente. Como resultado de la fuerza que ejerce el muelle interior, la válvula comienza a abrirse a 1,4 bar, y se abre por completo a una presión diferencial de 3 bar. La válvula se abre más cuanto mayor es la caída de presión en ella. Gracias por acompañarnos.